Bueno, ya está grabando, ya está. Truenos y demás efectos sonoros tenemos aquí. Bueno, pues les agradezco muchísimo que estén aquí y le agradezco más a Víctor que haya accedido a darles una plática. Víctor, pues es lo conocen como su ayudante quizá en una clase y es profesor, pero Víctor tiene una trayectoria bastante buena. Él estudió conmigo la licenciatura en matemáticas, después hizo la licenciatura en física, después hizo una maestría en matemáticas aplicadas y en su quehacer diario utiliza matemáticas de un nivel suficientemente alto para cosas de la vida diaria, consultorías y otras monerías simpáticas. Entonces, la intención de esta plática, pues, es entretenerlos y tratarlos de que vean que hay más allá de las matemáticas puras y que las matemáticas aplicadas también son bastante entretenidas y tienen unos problemas complicadísimos y bien bonitos. Entonces, Víctor, son todos tuyos y aquí yo me quito para darte la palabra. Por favor. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. Hola a todos, buenas tardes, gracias por conectarse para esta plática. Si tienen alguna duda, no deben abrir el micrófono porque como voy a estar presentándolo no veo si levantan manos o escriben algo en el chat, entonces prefiero el micrófono. Entonces, como dice Juan Carlos, justamente la idea de esta plática es más que nada mostrarles cómo podemos usar cuestiones avanzadas, y cuando me refiero a avanzadas es a cosas que vemos a nivel licenciatura y tratar como de comprender un poquito más cómo nos pueden ayudar a resolver distintos problemas, porque muchas veces está esta idea de que pues, todo esto abstracto, como mencionaba Juan Carlos, pues en las compañías no se usa, ¿no? Si sabes usar el Excel, ya lo hiciste. Sin embargo, no es cierto. En los últimos años ha venido incrementando la demanda de personas con estos perfiles. Creo yo que los estudiantes de ciencias en particular tienen la ventaja de que si bien no saben, o a lo mejor no todos saben programar ni saben estadística, son cosas que por los cursos pueden ir adquiriendo ese conocimiento poco a poco y pueden complementarlo con el expertise o todo este conocimiento de la teoría que tienen para explotarlo. Entonces, realmente, digo, por el hecho de haber cursado una licenciatura en ciencias, yo creo que las curvas de aprendizaje para un nuevo tema se facilitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pueden ustedes aprovechar esa parte. Entonces, la plática de hoy, pues básicamente es presentarles algunos conceptos. Digo, no voy a ser exhaustivo, nunca acabaría, pero sí algunos conceptos, tanto matemáticos como físicos, que nos sirven o que se aplican en el día a día en muchas de las empresas para resolver algunos de sus problemas. Y bueno, toda esta plática es un intento por asociar la teoría con la aplicación. Al final de la plática, bueno, ya veremos si logramos hacer eso. Entonces, vamos a empezar con un concepto muy básico, que es el de las distancias. Creo que en general, desde pequeños, espero que todo el mundo reconozca ese peluche, porque si no ya me voy a sentir viejo, pero pues desde pequeños nos enseñan a decir que es algo lejos, que es algo cuando está cerca, y en términos generales a lo mejor para la vida diaria es suficiente. Sin embargo, cuando queremos aplicar esto en ciencia de datos, es decir, y hacerlo un poco más objetivo, no es suficiente decir cerca o lejos, ¿no? Es decir, necesitamos empezar a definir funciones que consideren nuestras observaciones o nuestros puntos en un espacio parametral y después nos regresen un valor numérico. Entonces, de esta forma, vamos a poder cómo empezar a medir y decir qué tanta espacio hay entre dos puntos. Sin embargo, no es suficiente nada más saber la información de dos puntos, porque realmente si les digo algo tiene una distancia de 0.1, alguien podría decir, bueno, eso es muy chiquito, pero si otra persona está pensando que hay distancias de 0.000001, va a decir, pues esa distancia es muy grande, ¿no? Entonces, realmente un valor único no es suficiente. Y lo que necesitamos es usar algún tipo de medias, es decir, comparar esa distancia que tenemos entre esos dos puntos respecto a un universo mayor de puntos y decir, bueno, respecto a la media, que acuérdense, no hay una única media, el promedio es el que estamos más acostumbrados, sin embargo, existen otras y podríamos definir alguna de ellas dependiendo de las necesidades. Podemos decidir si el valor es menor o mayor a esa media, entonces ya podemos empezar a hablar de qué tan cerca o qué tan lejos está.
Y si a eso le metemos algunos conceptos ya un poquito más de estadística, como viene siendo la desviación estándar y cosas de ese estilo, es decir, qué tan alejado de la media o del promedio, en este caso particular, está, o alguna otra medida de dispersión, podríamos ya decir, bueno, está cerca o está realmente muy cerca, cosas de ese estilo, ¿no? Podemos empezar ya a construir estas cuestiones de distancias. ¿Y por qué es importante esta cuestión de decir cuando algo está cerca o está lejos? Bueno, hay muchos modelos de aprendizaje estadístico que nos ayudan a inferir valores a nuevas observaciones a partir de estas distancias, ¿sí? ¿En qué sentido? Piensen que si a lo mejor, no sé, tengo un ejemplo así muy básico, si algún profesor quiere saber si hay, predecir si el alumno va o no a pasar la materia, dependiendo de qué tantas clases se conecta y qué tantas tareas se entrega, pues a lo mejor sabiendo la historia de sus otros alumnos, más o menos puede darse una idea. Obviamente va a haber errores en ese tipo de inferencias, pero más o menos es eso, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas aplicaciones ya un poquito más de la de la vida diaria, y para eso, ¿sí? Entonces, podemos considerar algunos tipos de modelos, ¿no? Hay algo que se llaman diagramas de Voronoi, que yo creo que algunos ya los han visto, no sé si los conozcan de ese nombre. Hay otros modelos que se llaman vecinos cercanos, K-medias, K-medoids, y otros tantos más con nombres muy rimbombantes, pero al final de cuentas, lo que todos estos tipos de modelos buscan hacer es decir, bueno, cuáles son los puntos cercanos a la observación y a partir de eso generar una inferencia, poder predecir o asignarle una etiqueta a algo para poder resolver un problema. Piensen a lo mejor ya si nos vamos a una cuestión un poquito más de negocio, buscando aplicarlo. Si hay una empresa que tiene sus clientes y quiere determinar cuándo un cliente va a abandonar, es decir, va a dejar de comprarle su producto o va a dejar a cancelar la suscripción, pues a lo mejor va a obtener mucha información como el número de llamadas al centro de atención a clientes, al servicio técnico, qué tanto tarda en pagar, el tipo de plan que tiene, no sé, cosas de ese estilo, y entonces va a ver el comportamiento de otros clientes que ya abandonaron y va a ver qué tan cerca están entre ellos, qué variables son, por decirlo así, importantes, y entonces de esa forma tratar de responder. Básicamente esa es como la idea general. ¿Y por qué nos importan las distancias? Porque dependiendo del tipo de métrica que usemos para medirlas, vamos a tener un resultado diferente. Y entonces ese resultado puede o no estar bien. Eso va a depender muchísimo de qué es lo que queramos lograr, ¿no? Y para eso les doy un ejemplo. Digo, los alumnos de cálculo ya lo vieron, pero como hay más alumnos de otras materias, decidí repetirlo, ¿no? Estos que ven aquí son los diagramas de Voronoi. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Esos puntitos negros que ven, digamos, son los puntos iniciales, y lo que hacemos es empezar a crear esferas y a crecerlas, a crecerlas, a crecerlas, y en las aristas que ven aquí, es decir, en medio de dos colores, significa que ahí chocó con la esfera de otro de los puntos. Entonces, esta arista es equidistante a estos dos puntos. Cualquier otra cosa, ¿sí? Que esté en esta área azul, el punto más cercano de los puntitos negros es este de aquí, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos empezar a decir qué es cerca. Es decir, un punto que caiga aquí, yo ya sé que el punto más cercano va a ser este que esté azul, pero un punto que caiga acá, a pesar de que está muy cerca del otro, si lo que me estoy revisando son estos puntos de control, el que va a estar más cerca va a ser este, y así sucesivamente. Este de acá también es otro diagrama de Voronoi. Son exactamente los mismos puntos con exactamente esferas. Sin embargo, bueno, esferas de acuerdo a la métrica, sin embargo, vemos que hay comportamientos totalmente distintos. Vean este rectángulo rojo que está aquí arriba del gris, y aquí no, toda esta área no pertenece al rectángulo rosa, perdón. Ahí son de los distancias P y esas cosas, ¿verdad? Tiene que ver con esas distancias. De hecho, son dos distancias muy particulares que a ver si alguien, se acuerda o puede decir cuáles son las distancias. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, este rectángulo rosa o morado que está acá del lado izquierdo es distinto a este que está aquí derecho. Y ahora uno podría decir cuál es mejor. Bueno, ninguno realmente, sin conocimiento de para qué lo queremos. Realmente los dos cumplen exactamente lo que pedimos. Puntos colocados en un plano, empecé a crecer sus bolas cada vez más grandes, y cuando chocaron con la frontera de otra,
pues se fueron parando y se van creando estas aristas, ¿no? Y entonces ya identifiqué el área que de todos los puntos que son más cercanos a este centro. ¿Para qué lo voy a aplicar? Bueno, dependiendo de eso ya puedo decidir qué es. Pensemos, nada más para mostrar un poquito cuáles son. ¿Alguien sabe cuáles son las métricas? No veo el chat, entonces si quieren hablar, es mejor si abren el micrófono. La de la derecha creo que es la Manhattan, la Infinito. ¿La de la derecha es cuál? La Manhattan, la Infinito. Pero es que la Infinito y la Manhattan son distintas, ¿no? ¿O es la misma? La Manhattan es la de valor absoluto. Y el infinito es con máximos, ¿no? Sí, me equivoqué. Entonces, la Manhattan. La Manhattan. ¿Y la de la izquierda? A ver, si les pongo esas figuras, ¿alguien se acuerda cuáles son? ¿Qué métrica nos genera una esferita y qué métrica nos genera un rombo? Pues la métrica, pues ahora sí que P igual a 2, es decir, la métrica euclidiana, la normal, la de todos los días, y del lado derecho justamente es la Manhattan, ¿no? Digo, esto es únicamente para las bolitas unitarias. Pero entonces, cuando van creciendo las bolitas, vamos a regresarnos un poco, pues van creciendo, del lado derecho son rombos y del lado izquierdo son esferas. Por eso cambia la forma de las áreas. ¿Esto qué significa? Si ya estamos pensando en que a lo mejor estoy analizando una ciudad donde, no la Ciudad de México, obviamente, es decir, una ciudad donde está bien cuadriculada, todas las calles son norte a sur y este a oeste, o cuestiones de ese estilo, y realmente tengo esa información, pues la Manhattan podría tener más sentido si yo esos puntos los ubico como centros de interés, es decir, a lo mejor son hospitales y quiero saber cuáles son las áreas a las personas que va a atender de acuerdo a su cercanía, pueden ser centros de servicios, policías, bomberos, alguna cosa de ese estilo, escuelas, a dónde va a llegar, en algunos países definen, no puedes ir a la escuela que quieras, tienes que ir a la escuela de tu área, entonces lo definen a partir de estas cuestiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no me sirve la métrica euclidiana normal, porque realmente yo quiero saber esas distancias a través de que se están desplazando por las calles de la ciudad. No se pueden atravesar una cuadra en diagonal donde hay un edificio de 50 pisos porque pues obviamente no tiene sentido. Entonces estos puntos que parecieran que están más cerca, realmente hacer ese tramo pues ya pertenecen totalmente a otra región y por lo tanto tendría más sentido el lado derecho. Pero si a lo mejor estoy pensando en que estos puntos son antenas a lo mejor de radio o servicios de Wi-Fi o cosas de ese estilo, de telefonía, que voy a proporcionar, pues realmente ahí yo sé que la antena está en el aire y que la onda, bueno, si simplifico un poco todo, pues la onda va a ser esférica y va a viajar en términos generales hacia todos lados iguales y entonces pues para saber cuál es la antena que va a estar atendiendo cada una de estas cuestiones, pues me conviene más la del lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí ya la métrica, es decir, algo tan sencillo que podríamos pensar como es la métrica de ¿para qué veo tantas métricas? Pues tiene realmente un impacto en el resultado que obtenemos al momento de hacer este tipo de análisis. ¿Sí? Podríamos complicarlo más, si así quisiéramos, digo, aquí ya no traigo ejemplos, pero piensen que a lo mejor ya no simplemente me basta con que, es decir, mi ciudad ya no es cuadriculada normalito como asume Manhattan, sino que es ya Ciudad de México, tengo calles en diagonal, tengo algunas calles que son doble sentido, otras que no, luego tengo avenidas que no puedo cruzar, como Tlalpan, ¿no? No puedo, aunque esté cerquita, no puedo cruzarme luego, cosas de ese estilo. Y a lo mejor lo que me interesa no es una métrica tal cual, sino algo que se conoce como una disimilitud o una divergencia, donde ya realmente lo que me interesa es la distancia recorrida. Entonces no es lo mismo ir del punto A al punto B que del punto B al punto A, porque probablemente voy a recorrer más distancia en alguno de los dos. Un ejemplo así muy sencillo, piensen que ustedes van en vehículo de la Facultad de Ciencias al anexo de Ingeniería. Piensen, nada más así, se suben en el carro, en el estacionamiento, digamos, de alumnos,
Salen de ahí, tienen que seguir todo el circuito, pasan por la entrada principal de ciencias, dan la vuelta en U y ahí adelantito está el estacionamiento para el anexo de ingeniería. Sin embargo, para regresar no es el mismo camino, tienen que ir por otra ubicación y por lo tanto el recorrido puede ser distinto. Entonces, ese tipo de métricas, entre comillas, porque realmente no cumplen esta cuestión de, por ejemplo, en este caso, con este ejemplo, la de simetría, pueden ser útiles si yo lo que quiero es definir, por ejemplo, la distancia que va a recorrer a lo mejor la ambulancia a recoger a una persona herida o que sufre un accidente, ¿no? A lo mejor la Manhattan puede ser una buena aproximación, pero lo que necesito es recorrer la menor distancia. Entonces, saber de qué punto puedo mandarlo, porque probablemente puede recorrer la menor distancia, o incluso, si lo quiero complicar más, incluir la velocidad para saber el tiempo de llegada y como métrica realmente saber cuánto tiempo se va a tardar en llegar. Y entonces a lo mejor puede ser el que vaya a este punto de acá. ¿Por qué? Porque hay una vía rápida o hay alguna de esas cosas que realmente optimiza esa cuestión, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de métrica puedo usar, ¿no? Cuestiones de ese estilo, bueno. Una preguntota. ¿Y esas que no son métricas, que no cumplen la simetría, cumplen desigualdad del triángulo o algo así? No necesariamente. Digo, algunas sí, otras no. Ahí ya más bien uno tendría que tener un poco de cuidado en esas cosas, porque hay algoritmos que, por ejemplo, asumen que estás usando una métrica y entonces que cumplen la desigualdad del triángulo para optimizar cuentas. Entonces, si tú le das algo que no cumple la desigualdad del triángulo, puedes tener cosas un poco extrañas. Si bien tú no vas a implementar el algoritmo de cero, bueno, no es el objetivo, sí por lo menos saber que está asumiendo, la implementación o la optimización está asumiendo ese tipo de criterios y decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo que usar otro que haga los cálculos completos porque no cumple esa propiedad, ¿no? Entonces esos detalles son los que ya empiezan a hacer la diferencia entre que obtengas algo, pues, más o menos, o algo que realmente tenga sentido y sirva para su uso, ¿no? Su aplicación después. Igual piensen, aquí me estoy hablando con la ciudad, piensen si es una empresa internacional o a nivel de México y tiene centros de distribución por todo el país, pues a lo mejor una distancia euclidiana ya no es suficiente, porque ya te empieza a meter ruido a la curvatura de la Tierra y necesitas definir una métrica que tenga que ver esférica, no sé. Métricas riemannianas. Entonces, un montón de esas cuestiones, uno tiene que ser como consciente de que existen esas pequeñas particularidades y adecuar la toma de decisión de qué tipo de función o de métrica van a usar para resolver el problema, ¿no? Entonces, eso es únicamente con distancias. Aquí les muestro, por ejemplo, otro ejemplo que les decía, es decir, tenemos muchas observaciones y lo que quiero es ayudarme de los vecinos, es decir, de los observaciones, llámense estudiantes, clientes, ¿no? Proveedores, lo que sea, a los que estoy haciendo el análisis y quiero decir, bueno, voy a tomar la información de aquellos que están más cerca. Entonces, hay un algoritmo que dice, bueno, pues, tú puedes tomarte al vecino que esté más cercano de los que existen. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una región azul. ¿Por qué? Porque cualquier punto o observación nueva que caiga en esta región azul, pues el punto más cercano es uno azul. Entonces le voy a poner la etiqueta o la predicción o la inferencia que voy a hacer de esa información, la voy a hacer a través de estos puntos. Aquí tengo otros y lo mismo acá. Tengo estos puntitos amarillos dentro del área azul, ¿no? Entonces, ¿podría funcionar? Sí, a lo mejor, pero nos empieza a meter cuestiones de ruido, es decir, podemos tener un montón de variabilidad en los resultados porque no es tan... al final de cuentas, en la práctica no quieres algo preciso, exacto, sin que se equivoque, sino algo que sea predecible. Que puedas decir que siempre te vas a poder estar equivocando alrededor de un 5 o 10%, pero saber que es constante y no a veces equivocarte un 1% y otras veces un 60%, ¿no? Cosas de ese estilo es lo que se busca y entonces en vez de tomar uno solo, fíjense que aquí hay un montón de, como nada más son dos colores, pero básicamente estos son diagramas de Voronoi, haciéndolo para cada punto y después nada más poniendo dos colores. Pero si nos vamos a 15, decimos, bueno, queremos un poco de más estabilidad.
entonces tomamos una cantidad mayor, es decir, ya si cae el punto aquí, no solo se va a fijar en el que está más cerca, sino en los 15 más cercanos. Y otra vez, si necesito saber quiénes son los 15 más cercanos, necesito una métrica, una cuestión de distancia, de qué tan lejos está los puntos para saber y entonces decir, bueno, mira, la mayoría son amarillos, pues vamos a ponerle la etiqueta de amarillos, a pesar de que alguno podría ser azul, porque se ve que hay aquí algunas observaciones azules. Sin embargo, como les digo, nos reduce la variabilidad, probablemente aumentemos un poquito el error, pero es un error de forma constante y las compañías, los negocios siempre prefieren algo más predecible. Es decir, yo ya sé que siempre traigo un error del 10%, puedo vivir con eso, adelante, ¿no? A tener errores que no me esperaba. Esta imagen la tomé de este libro, la verdad es que es un libro muy bueno, es muy teórico, pero también habla sobre este tipo de aplicaciones, y el mismo autor tiene un libro de aplicaciones en R que es como complemento. Entonces, si tienen la oportunidad, sí sería bueno que, si les interesa todo esto, lo consulten. Ahora, todo esto es en cuestión de distancias, y podríamos decir, pues con distancias puede ser un montón de cosas, pero hay un pequeño problema. Hay algo que se llama la maldición de la dimensionalidad, y esta cuestión es algo que afecta a muchos de los algoritmos de aprendizaje estadístico que se usan hoy en día, no todos, pero sí a una gran mayoría, principalmente cuando lo que usamos es una distancia de por medio. ¿Por qué? Vamos a plantear un poco esta cuestión de cómo es que se ve. Imaginen que yo nada más tengo una variable, es decir, una dimensión. Estoy en R1. Y este segmento rojo es mi intervalo donde puedo tener observaciones. Únicamente para cuestiones, digamos, de cálculo, de cuestión, para ir haciéndonos una idea de cómo se comporta esto, pensemos que de forma uniforme generamos puntos alrededor, o más bien en este intervalo. Si yo quisiera agarrar un porcentaje, una fracción de los puntos en este intervalo, digamos el 50%, simplemente me fijo en el 50% del intervalo, es decir, necesito una sección que mida la mitad del intervalo completo y aproximadamente, como de forma aleatoria, y de forma uniforme, voy a tener alrededor de un 50% de datos, ¿no? Ahí no parece tan drástico, porque si yo quisiera a lo mejor 10% de datos como los vecinos cercanos para hacer una inferencia, pues tomo un 10% de los datos y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezo a aumentar la dimensión? Es decir, ahora me voy a un problema donde ya no tengo una variable, tengo dos, entonces estoy en R2. Y otra vez, tengo, digamos otra vez, únicamente para mantener esta cuestión, esta idea, tengo un cuadrado que está formado por segmentos de la misma distancia que estaban aquí, ¿no? Esta misma distancia es esta variable, y hay otra variable independiente, piensen a lo mejor calificación de tareas, calificación de exámenes, monto de venta mensual y el número de veces que va a comprar algo a la tienda, ¿no? Cuestiones de ese estilo. Digamos que están en un intervalo similar. Si yo quisiera, si yo me quedara con el 50% de cada intervalo, es decir, este cuadrito azul relleno, fíjense que nada más tengo un 25% de los datos, pensando que los datos se están distribuyendo uniformemente ahora en toda esta área. Es decir, los datos ahora están más dispersos, ¿sí? Mientras que antes necesitaba tomar un 50%, en el caso de una dimensión, un 50% del segmento donde caen todas mis observaciones para asegurar que tengo alrededor de un 50%, fíjense que aquí si quisiera tomar un 50% de los datos, necesitaría tomar alrededor del 63% de cada una de las dimensiones. Es decir, ahora tomar todo esto, aquí en este recuadro tengo el 50% de datos, pero ya me estoy fijando ahora en prácticamente 2/3 partes de las observaciones. Es decir, estoy usando 2/3 partes de esta dimensión y 2/3 partes de estas dimensiones, nada más para obtener el 50% de los datos. No sé si más o menos ven hacia dónde vamos. Si, por ejemplo, quisiera yo tener en R3, y ya no está dibujado aquí, pero si yo quisiera extenderlo a R3, si nada más tomara el 50%, es decir, creara un cubito donde tuviera la longitud del 50% de cada segmento, tendría alrededor del 25% de los datos. Es decir, conforme aumenta la dimensión, mis datos están cada vez más dispersos y, por lo tanto, tengo
menos observaciones en una vecindad para poder hacer una inferencia. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? ¿No? Sí, Cualquier, hasta ahorita sí queda claro. también, si tienen, bueno, si les da pena quitar el micrófono, hagan la pregunta y yo la leo en el chat para Víctor. ¿Sale? Ok, entonces, si vamos iterando este análisis, podemos hacer unas gráficas. Entonces, si nos fijamos en la dimensión del hipercubo, que le estoy hablando, bueno, en dimensión 1, que es el segmento, crece de forma lineal. Es decir, si yo quiero el 10% de los datos, pues nada más me fijo en el 10% del segmento, ¿sí? Si quiero el 20, me fijo en el 20, etcétera, etcétera. Pero cuando paso a dimensión 2, que era lo que les había hablado, el 50%, fíjense que está un poquito aquí abajito del 70, es alrededor del 63, un poquito más. Pero si, digamos, estoy con el 10%, ¿no? O incluso el 5% de los datos, yo ya necesito tomar alrededor del 15% de cada uno de los segmentos de las dimensiones donde tengo mis datos para poder cubrir ese 10% de opciones. Si me voy a la dimensión 3, fíjense que para ese 5% sube a un 25%. Si mi hipercubo es de dimensión 5, sube un 45%, es decir, y nada más estoy tomando un 5% de datos, pero yo estoy tomando prácticamente la mitad del rango en cada una de las observaciones. Eso ya no es local, eso ya no es cercano, ya estoy llegando a la mitad de todo lo que puede valer, ¿no? Si voy a uno de dimensión 10, ya estoy arriba del 75%, dimensión 20, ya voy alrededor del 90%, es decir, prácticamente si quiero construir una esfera con una métrica, ahorita quedémonos si quieren únicamente pues, un cubito, para tomar 5% de las observaciones en un problema donde tengo 20 variables, es decir, estoy trabajando en RN, necesitaría fijarme en el 90% de la longitud de cada dimensión. Entonces, como lo vean, esa cosa ya no es local. Realmente ya tengo muchos datos dispersos, ya realmente el error es muy grande y todo eso se debe, o todo esto es lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Por eso, digo, los que a lo mejor llevan estadística o los que han trabajado alguna de estas cosas han escuchado muchas veces que cuando tienes un montón de dimensiones, empieza a haber un problema allí, ¿no? Los modelos ya no empiezan a generalizar de forma adecuada y tiene que ver por esto, ¿no? Si quisiéramos decir, bueno, pues le aumentamos los datos. Vamos a aumentarle los datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo más datos, voy a tener más puntos sin tener que irme tan lejos. Entonces, aquí se ve todo amontonado, pero más o menos fíjense el orden de 10 millones de observaciones. Y fíjense que para dimensión 20, más o menos, si yo tuviera 10 millones de observaciones en el cubito que les digo de dimensión 20, en el hipercubo, bueno, ya nada más necesitaría el 50% de la longitud de cada una de los ejes coordenados para poder agarrar ese, ¿cómo se llama? Ese 5%, ¿no? O de qué otra forma lo vemos, es que casi todos los puntos, si yo genero una esfera con centro en el origen, casi todos los puntos están, hasta los 10 millones, la mitad de los puntos están más cerca de la frontera que mi punto que estoy usando, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando bajo la dimensión, vemos que tengo más puntos cercanos a mi punto, a mi centro de la esfera que a la frontera. Pero conforme voy aumentando, pues resulta que se van alejando cada vez más, ¿no? Y es esta cuestión. Entonces, 20 dimensiones realmente no es nada descabellado. En la mayoría, digo no todos, pero en la mayoría de los problemas que se pueden encontrar en las empresas, 20 dimensiones es un número muy común, ¿no? Incluso pueden llegar hasta más, al orden de 50, cientos. Ahí ya, bueno, no siempre, pero sí llegan a encontrarse esos problemas. Entonces, con esto vemos que realmente medir, si bien nos resuelve algunos problemas y es muy útil para algunas cuestiones, no es suficiente medir en cualquier espacio n-dimensional, porque hay veces que empezamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Y si a esto de la maldición de la dimensionalidad le agregamos, no le hagan caso aquí ahorita a estos de acá arriba, pero le agregamos que los puntos no necesariamente están distribuidos uniformemente, sino que tienen ciertas estructuras
como pueden ser anidados, arcos, clústeres, digamos, relativamente redondos, clústeres alargados, datos ya un poco más separados, etcétera, etcétera. Medir no es suficiente. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí esto es con un tipo de distancia que se está usando y yo no diría que estos puntos del aro intermedio son muy parecidos a estos puntos del aro exterior. Yo creería que todos los puntos del aro intermedio, por alguna u otra razón, son más similares, ¿no? Entiéndase lo que quiera con esta cuestión de similitud. Lo mismo con este arco, ¿no? Estos puntos aquí deberían de ser naranjas y estos aquí azules. Y así sucesivamente. Vemos que hay otros criterios donde sí separan de forma adecuada esto. Aquí tuvo algunos errores, pero en general como que lo separa, ¿no? Aquí tenemos otro más o menos parecido que lo separa. Vemos que aquí, por ejemplo, pone unos puntos naranjas. Por alguna razón, aquí agrega otros colores, ¿no? Pero entonces ya no es simplemente tengo una dimensión muy alta y entonces ahora tengo los datos muy esparcidos, sino que aparte, dependiendo la estructura subyacente que yo tenga en mis datos, dependiendo el tipo de métrica que quiera usar, voy a tener resultados, pues no sé, dependiendo otra vez de lo que quiera hacer, podría esto ser adecuado, o esto, o el de la izquierda, o este de acá, no lo sé, dependiendo del problema, podría yo decir, ¿sabes qué? Esta es la forma más adecuada, no, realmente no hay respuesta general para todo, ¿no? Entonces tenemos dos problemas, la maldición de la dimensionalidad y la estructura subyacente que existen en los datos, ¿sí? Y queremos resolver eso. Esto, por cierto, son algoritmos que están implementados en una librería de Python que se llama scikit-learn. Entonces ustedes pueden jugar, realmente trae ejemplos para cada uno de estos, pueden jugar para que vean que realmente ejecutar el algoritmo no es mayor problema, el problema es dar este entendimiento y comprensión de qué está pasando, que las decisiones que tome van a afectar en el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es decir, no podemos eliminar, piensen en un problema ya aplicado o incluso en la misma ciencia, ¿no? Si son de la parte experimental de física y tienen un experimento donde están tomando un montón de variables, pues no creo que a su tutor le guste que le digan, pues es que tiré estas 5 variables pues porque no quería tantas dimensiones y con 5 me siento cómodo, ¿no? Y sin razón objetiva alguna, pues les va a decir, pues oye, ¿qué te pasa? Estás tirando información, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas. Si te están diciendo, oye, toda esta información de los clientes, de mis ventas, de mis sucursales o de la cuestión que quieran resolver, o incluso de mis máquinas que están midiendo todas estas cuestiones en la fabricación de ciertos productos, pues necesito que me digas qué está pasando, ¿no? Y de repente dicen, pues voy a tirar estas 20, ¿por qué? Porque sí, pues realmente no es la forma de proceder. Necesitamos algo más objetivo, ¿no? Es decir, controlar la dimensionalidad de los datos de una forma objetiva, que si me preguntan por qué quitaste esas variables o por qué estás haciendo esa reducción, yo puedo explicarles por X, Y y Z, tomé esa decisión y bueno, puede ser buena, puede ser mala, pero ya tengo un fundamento, ya tengo un argumento de por qué tomé esa decisión. Y además queremos preservar la estructura subyacente de los datos con la menor afectación posible, es decir, no es simplemente reducir el número de dimensiones, sino aparte, si los datos están en forma de anillos, pues mantener esos anillos de alguna forma, ¿no? Si están en forma de arcos, pues separarlos. A lo mejor ya no van a ser arcos, pero todos los puntos que estaban en el arco tienen que seguir estando juntos, por decirlo así, cuando haga esta reducción de dimensiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia de qué podemos hacer? ¿No? Pueden escribir sus preguntas a Víctor. A ver, ahí vamos a dar un momento. ¿Qué sucede? No, eso es de antes. ¿No? ¿Alguna sugerencia? Digo, si quieren escriban en el chat, si no, ahorita ya continuamos. Ok, parece que no. Bueno, si escriben, me avisan, voy a volver a seguir con la presentación. Entonces, para eso hay algo que algunos ya conocerán, otros están conociendo este semestre, que se llama álgebra lineal. ¿Sí? El álgebra lineal nos va a ayudar muchísimo a hacer esto. Y bueno, no puedo dibujar un hiperespacio de dimensión 20, puedo dibujar uno de dimensión 2, pero creo que la idea se queda
queda clara, ¿no? Tengo ahí una nube de puntos en un intervalo, en un espacio de dimensión 2, y lo que quiero es definir aquellos subespacios que me preserven la mayor variabilidad de mis datos y a la vez me reduzcan las dimensiones. ¿Qué se les ocurre al ver esas rectas rojas? ¿Alguien puede pensar qué son esas rectas rojas? ¿Una hipérbola? ¿Una hipérbola? No. Una elipse, ¿no? ¿Plano? Los puntos parecieran que es una elipse, pero no va tanto por la geometría de los puntos, sino más bien tengo mi eje X, mi eje Y, que son mis variables que estoy analizando, y de repente encontré otros ejes cartesianos ortogonales, donde Aquí puedo... dice Gerardo que son rotaciones de ejes, Marco Aurelio también. Ok, tiene que ver con las rotaciones. Hay algo un poquito más general de las rotaciones. Vamos a pasar con el siguiente ejemplo, a ver si se les ocurre. Ahora tengo mis puntos en un espacio de 3 dimensiones y los estoy asociando a un espacio de 2 dimensiones. Es decir, estoy quitando una dimensión de por medio, pero si se dan cuenta, de alguna forma los puntos, digo, hay errores, acuérdense, al final de cuentas estamos quitando información, entonces estos puntos aparecen muy cerca, pero en general todos los puntos rojos están relativamente cerca de los puntos rojos, los azules también, los verdes también, ¿no? ¿Qué operación estamos haciendo ahí? Una transformación lineal. Es una transformación lineal, en particular es una... proyección, ¿sí? Estamos proyectando. Sin embargo, fíjense que no estoy proyectando, en este caso particular, en los planos cartesianos. Y en el ejemplo anterior, a lo mejor lo que me faltó fue poner las líneas, pero piensen que estoy proyectando en esta recta, no estoy proyectando en uno de los ejes cartesianos, estoy proyectando en otra recta que pasa por el origen, ¿no? Aquí estoy proyectando, digo, no se ve ahí, pero igual estoy proyectando en un subespacio, y entonces estoy reduciendo la dimensionalidad. Lo que estamos haciendo es calcular, como habían mencionado por ahí, tenemos una transformación lineal. Lo que estoy haciendo es calcular los valores propios de esa transformación lineal. Estoy en un espacio dimensionalmente finito. Y una vez que obtengo esos valores propios, ahorita vamos a entrar un poquito a detalle de eso, los ordeno de mayor a menor. Aquellos valores propios que sean más grandes me representan una mayor variabilidad y van asociados a un vector propio que no debo tirar, ¿sí? Es decir, me debo de quedar. Aquí, por ejemplo, tengo 2 vectores propios que me generan ese hiperplano o ese plano, y es con lo que me quedo. Estoy tirando uno de los, el tercer vector, ¿no? Porque no es que sea 0, simplemente en comparación a los otros valores propios, me proporciona menor variabilidad. Aquí lo mismo, podríamos decir que puedo quedarme únicamente con este vector. No tiene sentido que todo lo proyecte sobre la recta en rojo que está casi vertical, ¿verdad? Porque prácticamente todo lo amontonaría aquí en el centro y este punto pues no es igual a y sin embargo la proyección me diría que son muy parecidos. Pero si proyecto sobre esta recta, tengo errores, pero igual este punto es totalmente, está en el extremo de este otro punto y de alguna forma me preserva este concepto o esta idea de distancias, ¿no? Entonces, estoy proyectando, estoy quedándome con un hiperespacio de menor dimensión que no afecta esa variabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? La idea es construir, si bien no todas las transformaciones lineales son diagonalizables, es decir, no puedo resolver o encontrar los valores propios para toda la transformación lineal, hay algo que sí puedo hacer, y si yo esa transformación lineal me aseguro de que tenga asociada una matriz simétrica con entradas reales, entonces voy a poder encontrar los valores propios y van a ser reales todos ellos, ¿sí? Entonces, fíjense que para resolver este problema necesito usar, yo sé que probablemente a este punto no todos hayan llevado lineal, pero es algo que sale de lineal, ¿no? Necesito construir una matriz simétrica con valores reales. Si yo hago eso, hay un algoritmo que me va a dar los valores propios y entonces yo ordeno de mayor a menor y puedo tomar una decisión de en qué punto quedarme, ¿sí?
¿Sí queda claro esa parte? Esa es la idea general y eso es lo que está detrás de hacer este tipo de cuestiones. Y ya no son matemáticas de Excel, ya no son matemáticas básicas. Yo creo que ya ese nivel, aunque sea de tercer, cuarto semestre de los cursos de álgebra lineal, o sea, ya realmente requiere un nivel de comprensión y abstracción por parte de la persona que va a hacer esto. Cosa que ustedes, bueno, ya una vez que lleven estos cursos, les va a quedar más claro, que no es simplemente calcularlos porque sí, ¿no? Hay aplicaciones en el día a día, ¿no? Entonces, aquí les dejo otro ejemplo. Pensemos que es un espacio tridimensional, tengo ahí los puntos, y fíjense que estos vectores U y Q son justamente sus vectores propios que me generan justamente hiper o este plano, por decirlo así, este subespacio, a donde se van a hacer las proyecciones. Y entonces yo teniendo una vez esta cuestión puedo proyectar los ejes coordenados originales y saber o dar una interpretación. Es decir, no voy a tener las mismas variables, pero puedo dar una interpretación que entre más grande sea esta vaya pues de longitud, si es de el vector unitario, si la longitud es 1, pues prácticamente el plano contiene a ese eje. Y entonces es de muchísima importancia esta dirección, porque conforme tenga puntos en estas rayas perpendiculares, es decir, a esta dirección, como pueden ser estos puntos tienen un valor más grande respecto a esta variable que todos los demás. Y conforme me vaya a esta dirección, bueno, van a tener un valor menor. Y algo similar pasa con este, pero ahora es en esta dirección, no necesariamente ortogonal. Este de aquí también lo podemos proyectar, pero si se dan cuenta, la longitud es menor y entonces nos dice que en este plano, si bien no es tan importante, o sea, sí tiene ciertos efectos, no tiene tanta importancia o tantos efectos como estos. Entonces es una cuestión, aquí empezamos a meter esta cuestión de geometría, de proyecciones, entonces es algo, a mí me encanta esto porque después reduces la dimensión y aparte, a veces, digo no siempre, pero tienes suerte de que te salgan ciertas variables, ciertos vectores aquí que tienen sentido para el negocio y entonces puedes explicar, ya puedes aplicar aquí tu algoritmo de distancias y puedes explicar por qué está pasando eso, siempre obviamente con un error porque nos estamos quitando una dimensión, ¿no? Entonces esta la tomé aquí de este artículo, pero pues me gustó mucho cómo es que la presentaba, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la idea general. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo construyo esta matriz simétrica con coeficientes reales para hacer esto, ¿no? Y reducirme el problema de la dimensionalidad y hasta cierto punto preservar esta estructura. Entonces, la forma clásica, y lo pongo entre comillas, la forma estadística que se usa casi siempre, es encontrar estos valores y vectores propios para un subespacio utilizando la matriz de correlación lineal. Es decir, los actuarios y incluso yo creo que los físicos que llevan a algún laboratorio les sonará cuestión de coeficiente de correlación lineal entre variables continuas. Pues construimos ese coeficiente simétrico, entonces puedo construir una matriz de dimensión n igual a mi espacio dimensional, donde justamente la diagonal es 1 y y es simétrico, ¿no? En términos generales. Valores cercanos a 1 me dice que dos variables están correlacionadas, altamente correlacionadas de forma positiva, linealmente. Valores cercanos a -1, altamente correlacionadas negativa, es decir, una sube y la otra baja. Y valores en 0, pues que no tienen correlación alguna, ¿no? Y esa siempre va a tener valores propios. Si las magnitudes son muy, la matriz de covariantes inicialmente se construye. Si tengo magnitudes totalmente distintas, es decir, magnitudes en el orden de 10 a la -3 y otra variable tiene magnitudes del orden del 10 a la 6, por decir algo, lo mejor es la correlación. Se estandariza para que todas las magnitudes estén relativamente en el mismo intervalo. Porque si no la otra únicamente por la magnitud lleva más peso a pesar de que no sea cierto. Y entonces con eso ya tienen valores propios que la suma les tiene que dar 1 y se interpreta como la variabilidad. Ustedes quieren explicar el 80% de la variabilidad, se toman el número de vectores propios tales que la suma de sus valores propios es de 80. Quieren el 95, pues se suman hasta el 95 y bueno, si quieren 100, pues nada más están jugando porque tienen que tomar forzosamente todos, ¿no? Salvo que existan algunas correlaciones muy altas. Sin embargo, hay un problema. Como les mencionaba, es una correlación lineal. En esta gráfica vemos
claramente que Y depende de X. Es decir, si yo conozco el valor de X, que es alrededor de 0, tengo variabilidad, sí, pero es mínima. Es decir, sé que tiene que estar alrededor de 0.9, pero sé que no voy a esperar algo alrededor de 0.7. Sin embargo, este tipo de cuestiones en la correlación lineal es prácticamente 0 y no lo identifica. Entonces, bueno, si no tengo este tipo de situaciones, puedo irme con la matriz de correlación lineal y todo funciona muy bien. Pero si tengo muchos de estos comportamientos, va a funcionar. Voy a encontrar la matriz diagonal, voy a poder hacer mis proyecciones, reducir la dimensionalidad, pero probablemente no esté capturando este tipo de estructuras, este tipo de información que me da X, sí que obtengo de X para inferir a Y o cosas de ese estilo, ¿sí? Y además, esta métrica de correlación lineal solamente considera variables continuas. Si son variables discretas, categóricas y de ese estilo, no puedo hacer el cálculo y entonces tengo que hacer ciertos artilugios. Lo que hay propuestas justamente para resolver este problema. Y hay algo en física que se llama entropía, ¿no? Los que ya están llevando o van a ver termodinámica, pues por ahí les hablan, incluso de fenómenos colectivos, ya les hablan de la entropía. En particular, en teoría de la información está la entropía de Shannon, un concepto de física que me dice una observación qué tanta información o qué tanta qué variabilidad puedo obtener con ciertas observaciones, y entonces usando este concepto podemos construir cosas un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque fíjense... ¿Qué es lo que mide la entropía de Shannon? La entropía de Shannon básicamente te dice, si tú agarras una observación al azar, te dice qué tanta información te va a dar esa observación. En otras palabras, si tú tienes muchas observaciones similares, la información que te va a dar va a ser poca, porque sabes que tienes muchas iguales. Entonces, cualquiera de las otras te va a decir prácticamente lo mismo. Pero de aquellas observaciones que son como atípicas o que son como muy raras, van a tener una mayor información y por lo tanto te van a ayudar a decidir cosas. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tomara un valor de Y, no tengo tanta información porque podría ser que X, fíjense que lo que hice fue voltear la relación, podría ser que X esté alrededor de 0.75 o alrededor de menos 0.75. Sé que no está aquí alrededor de 0, pero no tengo una certeza realmente. Mientras que con X, aquí me dice, tienes una mayor certeza de que si tomas X alrededor de 0 o alrededor de cualquier otro valor, Y, si bien no vas a tener un único valor, vas a tener un intervalo más reducido de donde sabes que puede ocurrir, ¿no? Entonces, la entropía te dice, mira, X te da más información de lo que te da Y, ¿sí? En términos generales es ese concepto. La ecuación tal cual es un logaritmo base 2 ahí de unas probabilidades, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, entonces hay algoritmos que te permiten medir este tipo de, por llamarlo así, de entropías. En particular, hay algo que se llama CART, que son árboles de clasificación y de regresión, y la ventaja que tienen es que funcionan con cualquier tipo de variable. Puedo tener dos variables continuas, una variable continua y una discreta, dos discretas, una categórica y una continua, etcétera, etcétera. Todas las posibles combinaciones que se te ocurran, funcionan ese tipo de algoritmos para generarte esta información, de decirte qué tanta información obtengo de una variable a partir de la otra. El detalle es que, como vemos aquí, no es simétrico. Y me da menos información de lo que me da X, ¿sí? Entonces, y sabíamos que necesitamos matriz simétrica para diagonalizar y encontrar estos valores propios. Entonces, aquí hay de dos opciones, que realmente para mí es muy importante identificar mantener esta asimetría en las variables. Podría aventarme un clavado y ver si la matriz, digo, no porque no sea simétrica, significa que no es diagonalizable. Podría ver si la matriz es diagonalizable y si tengo suerte, pues ya la hice, ¿no? O la otra, si no quiero complicarme tanto, pues si yo tengo una matriz, ya sabemos cómo construir su matriz simétrica, ¿no? Y una antisimétrica que
No le hacemos caso, pero básicamente es sumar los valores de la misma entrada, de la matriz con su transpuesta, que vendría siendo la información de y dado de x dado y de y dado x. Sumamos esos valores, dividimos entre 2 y ya, construimos una matriz simétrica, ¿no? Obviamente perdemos información, sí, perdemos información, pero reducimos complejidad, ¿no? Entonces a veces hay que decidir qué es mejor, tanto por tiempos, por sanidad propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones, obviamente el problema esta solución no es perfecta, pero permite avanzar en una solución más general. Ya no me quedo únicamente con un número muy reducido de variables, ya estoy incluyendo otras más. Y bueno, esta parte, este concepto lo voy a dejar hasta aquí, nada más mencionar que también ya si quieren ver algo más avanzado, existe algo, esto que les mostré es el análisis de componentes principales. Diagonalizamos valores propios, vectores propios y proyectamos. Pero hay algo que se llama análisis de geodésicas principales y que ya no va a tomar simplemente vectores ortogonales, sino lo que va a buscar son superficies en el espacio n-dimensional que reduzcan esta variabilidad, ¿no? Sé que existen, nunca lo he hecho, no sé realmente si existe algo implementado o sea únicamente teórico, pero hay cuestiones de ese estilo, ¿no? Es decir, si no quieren irse por ese camino y les gusta todo esto de la geometría, las geodésicas y todo eso, pues pueden empezar a buscar superficies para hacer este tipo de proyecciones. Reducen los errores de cierta forma, aumentan cierta complejidad, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer para resolver ese problema de la maldición de la dimensionalidad usando conceptos de distancia, conceptos de álgebra lineal, valores propios y vectores propios, y son cosas del día a día, ¿no? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Preguntas, si tienen dudas, escríbanlas y yo se las leo. Parece que no, chao. Ok, entonces, y ahora vamos a cambiar un poquito. Digo, ya llevamos una hora, espero no extenderme mucho, pero bueno, es que es un montón de cosas. Hay otro concepto que se ve en la carrera, yo creo que en cálculo 2 ya lo vieron por lo menos a nivel unidimensional, que es la convolución. ¿Sí? Si les menciono convolución, sí, ¿ya llevaron cálculo 2 o aquellos por ahí físicos? No, por convolución realmente uno le cae el 20 hasta análisis. Sí, pero digo, te la presentan, al final de cuentas es una integral por ahí, ¿no? Vamos a ver un poquito más qué es lo que hace la convolución. Y la convolución tiene que ver justamente, o sea, digo, fuera de que es una integral y lo que sea, realmente lo que nos interesa es que nos identifica, por decirlo así, cuando las dos funciones se empalman, ¿no? Es decir, donde hay un mayor traslape de estas dos funciones y entonces generamos una señal un poco más alta. Si ven aquí, la recta negrita es justamente el resultado de la convolución y es de que va cambiando, de que conforme, acuérdense que G, como tiene un parámetro justamente de tiempo, conforme va recorriendo en el tiempo, lo que pasa es que G va recorriendo el eje, por decirlo así, y entonces viene siendo 0 porque no hay traslape y conforme se va acercando a la frontera de esta función, empieza a haber un traslape y entonces empieza a aumentar este valor hasta el traslape máximo que se mantiene y luego decae, ¿no? Es digamos, cuestiones que se ven y realmente, o por lo menos personalmente, yo cuando llevé la carrera, pues sí, está muy padre convolución, pero pues no, como dice Juan Carlos, pues realmente no me cayó el 20, no entendía eso para qué nos servía, qué podría hacerse, pero tiene ciertas aplicaciones muy interesantes. Si bien no la parte continua, pero el concepto es el mismo para la parte discreta. Y esas aplicaciones es en el procesamiento de imágenes, ¿sí? Es decir, podemos pensar en que tenemos una imagen, que es esta que está aquí en medio, y luego tengo un kernel, que es simplemente una función, por decirlo así. Esta es mi función f, la que está en la imagen, y la función g es mi kernel. Y entonces, lo que yo voy haciendo es irlo barriendo sobre los píxeles, y obtengo un resultado, que es tomo, por ejemplo, aquí 9 píxeles, y obtengo este resultado y lo pongo en la salida. Y entonces modifico o altero de alguna forma la imagen, ¿sí? Esa es la idea general de la convolución.
pero ahora lo vamos a ver discreta. ¿Por qué? Porque en las imágenes tenemos píxeles, ¿no? Son matrices de dimensión 2, de 2x2, de dimensión 2, de n por n, ¿no? Tan grandes como ustedes quieran. Y el kernel, bueno, yo lo puedo modificar en cuestión de tamaño, cuestión de valores, etcétera, etcétera, y dependiendo de este tipo de kernel es el resultado que voy a obtener. Aquí les pongo un ejemplo, nada más para que quede claro qué es lo que hace la convolución. Y si yo uso este kernel y lo voy pasando por esta imagen, el resultado es este. Es decir, resalto fronteras, por decirlo así, o bordes de la imagen, de la estructura de las figuras que están ahí dentro de la imagen, los resalto y me olvido de lo demás, ¿sí? Esas son cuestiones. ¿Eso qué significa? Este kernel, justamente donde obtengo mayor señal, es en estos cambios que vemos aquí, ¿no? En esta, por ejemplo, frontera que es la puerta, en los pilares, ¿no? En cada uno de los árboles, etcétera, etcétera. Es donde voy viendo esos cambios y entonces la convolución me da una señal de que eso es lo más importante para este kernel. Cambio el kernel, cambio la solución que tengo. Entonces, si nosotros tomamos una colección inmensa de kernels, es decir, no solamente este, sino le digo, bueno, toma aquí, considera cualquier posible tipo de kernel, tamaño, etcétera, etcétera, y velo pasando a la imagen y a ver qué te da, pues lo que vamos obteniendo es algo que se llama una red convolucional, una red neuronal convolucional, ¿no? Es decir, esta cuestión que le hablan de inteligencia artificial y todo eso, que para el procesamiento de imágenes y que la visión de las computadoras, pues realmente lo que hay atrás es una convolución, o bueno, más bien muchas convoluciones con distintos kernels, que tenemos la imagen inicial y vamos aplicando distintos kernels y vamos obteniendo un resultado por cada uno de los kernels, y luego otra capa donde tenemos otros tipos de kernels y así sucesivamente hasta que tenemos, si se dan cuenta, vamos pasando algo de dimensión 2, ¿sí? A un vector, ¿no? Si este era a lo mejor de dimensión 30 por 40, pues aquí podríamos quedar con algo incluso más grande, ¿no? Del orden de cientos de miles, y generamos ya un vector. Tenemos la ventaja es que en las redes neuronales, digo, no me voy a meter a eso hoy porque si no nunca acabamos, pero entonces aquí podemos tener otro tipo de capas que las procesan, que nos ayudan a este problema de la maldición de la dimensionalidad. Las redes neuronales por esa razón están muchísimos datos y también necesitan tener muchos controles aquí que no vamos a ver. Pero entonces podemos procesarlo y decirte, oye, ¿sabes qué? Lo que tienes es un edificio, lo que tienes es un perro, es una persona, un lago, etcétera, etcétera, dependiendo del objetivo del problema que tengas, ¿no? Entonces, la convolución, esa que se ve en cálculo, pues realmente es algo que está implementado, y digo, no me voy a meter a eso, pero incluso la forma en que lo implementan es a partir de tensores. Entonces, hay por ahí cuestiones ya más avanzadas de tensores dentro de esta implementación, pero digamos, lo que quiero señalar es este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué tan bueno es o qué tan bien funciona? Bueno, pedí permiso para presentarles este ejemplo. La PEC es el Hospital de la Ceguera, no sé si lo ubican, está en la Ciudad de México, ahí por Coyoacán. Es de los especialistas, es de los hospitales especializados en todos los problemas de visión. Business Data Evolution es una consultora de datos, una compañía que ayuda a otras a resolver sus problemas. Yo estoy trabajando ahí con ellos durante 3 años. El día de hoy ya estoy en otra compañía, pero estoy trabajando con ellos. Y bueno, Microsoft yo creo que ya saben quién es. Entonces, lo que hicieron es un proyecto muy interesante para identificar imágenes, patrones, clasificarlos, para resolver un problema de la vida real, apoyándonos de este concepto de convolución y otras cosas más. Algo interesante es que, bueno, si bien la PEC lo hace porque, digamos, ellos están preocupados por resolver esto, las otras dos compañías, tanto Microsoft como la consultora, realmente no cobran por esto, realmente es como amor al arte, tratar de ayudar a alguien más, entonces es algo muy padre, ¿no? Y aparte lo que obtuvieron. México, así como muchos países del tercer mundo, tienen un problema que se llama retinopatía del prematuro. Me voy a explicar lo mejor que pueda, perdónenme si algún médico o alguien especialista en esto lo escucha, no es mi intención dar una cátedra de eso, simplemente poner el contexto, pero básicamente esto es de que a los niños prematuros tienen una posibilidad más alta que un niño normal, es decir, no prematuro, en que se les desprenda la retina. ¿Por qué es esto? Porque cuando son prematuros, los pulmones no son lo suficientemente maduros, los tienen que poner en estas cámaras de oxígeno,
para que el cuerpo se logre, pues ayudarle a los pulmones que no pueden proporcionar el oxígeno suficiente a los órganos y no tengan problemas. Sin embargo, las venas necesitan mucho oxígeno y son flojas en el sentido de que siempre lo toman de donde sea más fácil. Y si tienes venas en los ojos y estás en un ambiente altamente oxigenado, pues ¿qué creen que van a hacer las venas? Pues justamente todas estas de aquí van a empezar a crecer, a tratar de agarrar ese oxígeno y pueden desprender la pupila, ocasionando pérdida gradual de visión o de plano la ceguera, ¿no? Entonces sí es un problema grave y es un problema de tercer mundo, porque en el primer mundo existe una máquina... ¿Eso tiene que ver con el queratocono o esas cosas? Cuando se empiezan a desprender. Queratocono, ¿no sabes? No, este término de la tocón, no sé qué sea. Queratocono, sí, es que se empieza a desprender, se necesitan después unos lentes especiales, unos pupilentes duros para que no se le siga desprendiendo gradualmente la retina. Probablemente, o sea, sé que hay, sí, parece que cuando lo identifican a tiempo, sé que hay tratamientos, entre comillas, sencillos, o sea, sencillos para los especialistas de la PEC, que es lo que nos dicen, o sea, realmente creo que es algo muy fácil con los instrumentos que ellos tienen y resuelven el problema. Cuando no la logran identificar a tiempo, de todas formas hacen un procedimiento para tratar de salvarle lo más que puedan. Ya no es simplemente va a haber, sino va a haber sombras, ¿no? Y a veces sí, a lo mejor ahí es donde les ponen esos tipos de aparatos. Ahí la verdad no sabría decirte. Pero es algo, o sea, no es exactamente las mismas razones, pero es algo similar a la retinopatía del diabético, ¿no? Que también se les desprende, ¿no? Por otras razones, pero bueno, más o menos va. Hay un problema de desprendimiento, ¿no? Es, digamos, en lo que comparten. Y entonces, digo que es un problema de tercer mundo porque existe el aparatito, es un aparatito muy padre, que si hay algún físico biomédico por aquí, no sé si dan este tipo de cosas, tiene unos láseres como verdes, y entonces hacen un escaneo del ojo, y como si fuera de estos de realidad virtual, el especialista se pone como en esos lentes, el aparato, y tiene una visión periférica del ojo y puede explorar y determinar si hay algún problema que amerite esta cirugía. Y creo que son una cirugía láser ahí de volada, que controla las venitas y las arterias y ya se acabó, ¿no? Y ya no pasa nada. El problema es que ese aparato cuesta millones. Hay uno en México, está en el Hospital de la Ceguera, en Coyoacán. Entonces, si hay otro niño en cualquier otra parte del país que no tiene acceso a eso, pues ¿cuándo lo van a identificar, no? Aquí les pongo una imagen, creo que es una de estas, como se ve como verdecito, les digo que usan como un láser verde para hacer ese mapeo. Datos preocupantes, cada día 12 niños se quedan ciegos por este padecimiento, o sea, no es uno cada año, son 12 en promedio, y estos datos que nos dio la PEC, se quedan ciegos, son 5 etapas, o sea, ni siquiera es que de repente, de la noche a la mañana, son 5 etapas, y dicen ellos que en el 80% de los casos, cuando lo detectan a tiempo, son curables, ¿no? O sea, no se tienen que preocupar de que va a quedar parcialmente ciego, o sea, queda con su vista bien, y no tienen que hacer otra cosa. Nada más un 20% sí tienen que hacer ahí algún procedimiento para que medio vean, ¿no? El detalle es que cuentan con 48 horas para el tratamiento y no hay muchos especialistas en general en América Latina. Creo que en México andaban entre 2 o 5 y no se dan abasto, ¿no? Y hay en otros países de América Latina, pero igual, no se dan abasto, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, vamos a abaratar costos, en vez de usar ese aparato que cuesta millones y que no se puede permitir países de tercer mundo, vamos a usar un lente y una cámara de un celular, que en conjunto el lente ha de andar en el orden de los 10,000 pesos, y la cámara del celular pues ni siquiera tiene que ser un iPhone, gama media. Entonces si quieres, por verte muy exagerado, 15,000 pesos, y eso ya es decir mucho, 25,000 pesos, y ya tienes tu equipo para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, con esto le toman la foto al fondo del ojo, obviamente se nota que la calidad no es la misma, aquí el especialista puede identificar de forma correcta, aquí el especialista incluso tiene problemas, alrededor del 60% de las tienen precisión del 60%. ¿Por qué? Porque obviamente, les digo, es una lente, el niño se está moviendo y es una cámara de celular, no hay más, pero es económico, es accesible. ¿Qué se hace?
se crean redes convolucionales con un montón de estas imágenes que están siendo clasificadas por especialistas, no por uno, porque tiene el 60% de la accuracy, sino en conjunto de 5 especialistas, reciben un bonche de imagen, cada uno independiente, la clasifica y luego se hace, se toma la decisión por mayoría. Si 3 o más decidieron que era tenía el padecimiento, se clasifica como que la retina tiene el padecimiento. Si 3 o más decidieron que no lo tenían, bueno, se clasifica la retina de que está sana, ¿no? Y entonces se genera todo esto, obviamente un trabajo arduo por los especialistas de la PEC para hacer esas etiquetas, porque si no, ¿cómo? Y luego, bueno, hacer todo el proceso en la nube de Microsoft y, bueno, los especialistas de Business Data, entrenar el modelo, evaluarlo, asegurarse que todo esté funcionando bien. Y en una de las primeros resultados obtuvieron 84% de precisión versus el 60% de uno de ellos, ¿sí? Es decir, si al azar agarramos un especialista y le damos las imágenes, acierta en el 60%. Cuando son los 5, mejora, ¿no? Entonces, pero obviamente no puedes tener a 5 atendiendo a una persona y para toda la América Latina, ¿no? Les digo que en México tenemos entre 2 y 5, ya no sé realmente. Entonces, si tenemos menos de 5, ya no podemos, ¿no? O sea, no es una solución. Y esto, pues realmente lo pueden hacer todos los días, le toman la foto y se procesa, se obtiene el resultado. Si se obtiene, ve que efectivamente tiene algún indicio de que tiene la enfermedad, a lo mejor en ese momento ya se le manda al especialista, porque esto lo puede hacer incluso la enfermera, se le entrena, se le capacita para hacerlo y se lo manda al especialista y el especialista decide si tienen que mandarlo a cirugía, a intervención y resuelven este problema. Entonces, son de esas cosas que dices, o como decía la doctora encargada de todo esto, ya con que se le salve la visión a uno de estos niños, o sea, ya todo este trabajo hecho valió la pena, ¿no? O sea, obviamente se busca mejorar todavía, aumentar esta precisión para realmente dar una confianza mucho mayor y automatizarlo, ¿no? Es decir, ya que el teléfono con su aplicación, y bueno, por eso es que está metido ahí Microsoft, ¿no? Pueda mandar, tomar la foto, procesarlo, darle el resultado, se guarde en la base de datos del hospital, todo lo necesario para darle el mejor seguimiento y que ya no sea un problema de tercer mundo, ¿sí? Sin tener que gastar millones en aparatos para cada uno de los hospitales, ¿no? Entonces, son cosas que se están haciendo a día de hoy. Realmente no les voy a decir que es la panacea, las redes convolucionales como en algunos otros lados, hay cosas para las que no funcionan, pero para este tipo de cosas, si lo haces en conjunto con un especialista que te pueda orientar, entender la problemática y todo eso, pueden salir cosas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? También acuérdense que lo pueden escribir, está muy simpático esto, ¿no? ¿No Hola, tienen preguntas? yo sí, Víctor. Oye, justo me gustaría saber cómo, en qué caso consideras tú que no pudiera o no funcionaría bien una red, porque sí lo he escuchado, o sea, sí lo he escuchado, que lo dicen tal cual, pero no sé, nunca he escuchado como un caso o un ejemplo, no sé. Mira, depende, es que es como las publicaciones de los artículos en ciencias, ¿no? O sea, en ciencias no me refiero a la facultad, sino a todo el ámbito científico. Cuando tienes un error, pues no lo hablas, ¿no? Solo platicas de tus logros, ¿no? El error lo guardas abajo de una alfombrita y pues nadie vio nada, nadie supo y vámonos a lo que sigue, ¿no? Y no debería de ser así, ¿no? ¿Qué casos? Bueno, en mi experiencia personal no te puedo dar una lista exhaustiva, pero en mi experiencia personal ha sido por ejemplo, falta de imágenes a procesar. Es decir, a lo mejor si tienes una cantidad interesante, ciento o a lo mejor del orden de miles, 2000 imágenes, pero resulta que lo que quieres hacer a lo mejor lo quieres clasificar como en 20 categorías, y entonces eso cuando lo diluyes tus 1000 imágenes en 20 categorías, pues a lo mejor no es suficiente para que todo esto generalice, ¿no? Entonces son cosas que pues no puedes ahí hacer, hay otras técnicas como para darle la vuelta, pero en general no puedes hacer. También cuando es ambiguo, alguna vez, nos preguntaron una cuestión así como de, pues es que necesitamos, sobre todo ahora con esto de la pandemia, ¿no? Necesitamos autenticar que la persona es quien dice que ser, ¿no? Con un video, ¿no? Hay algoritmos que ya hacen todo eso, ¿no?
pero también saber si es él o su gemelo, ¿no? Y yo, bueno, a ver, tú puedes decir si es él o su gemelo. No, pues es que yo no, pero pues yo me imagino que el algoritmo sí, ¿no? Pues es que si un humano no puede poner esas etiquetas para poder entrenar el algoritmo, pues no esperes que haga magia, ¿no? O sea, tampoco es así como que sacudes una manga izquierda, derecha y de repente ya tienes la solución, ¿no? O sea, realmente necesitas partir a lo mejor inicialmente de un experto, alguien que te pueda decir esta etiqueta es tal y así sucesivamente para poder hacerlo, ¿no? Son principalmente, digamos, las dos cuestiones que yo he visto que generan un mayor problema, por decirlo así. De ahí en fuera, mientras puedas conseguir el volumen suficiente, sobre todo cuando son cosas como estas, que a lo mejor a simple vista no se ven y se requiere un poco más de procesamiento, pues necesitarás un volumen un poco más alto, ¿no? Pero mientras tengas acceso a eso, vas a lograrlo. El limitante es tener acceso a esas observaciones. No siempre es tan fácil hacerlo, ¿no? Ok, súper. Gracias, Víctor. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. O sea, por ejemplo, aquí, o sea, en este caso del procesamiento de imágenes, o sea, como qué tanta computación necesitan. O sea, aquí, pues bueno, es conferencia de matemáticas, ¿verdad? Pero sí, Sí. más o menos general. No, O sea, no te preocupes, digo, en el día a día uno, digo, no soy experto en computación, pero pues tienes que irte adecuando, ¿no? Fíjate que usamos máquinas virtuales con GPUs. Tuvimos que hacer uso de GPUs. Hay unas máquinas virtuales que tiene Microsoft que, ay, se me fue el nombre, pero no es la GPU de NVIDIA para juegos. Es esta GPU, ay, se me fue el nombre. Ahí tiene una GPU específica para programación, para todo esto. Fueron esas máquinas virtuales. O sea, realmente, pues para no tardarnos años, ¿no? Para poder aprovechar. Y como estas cuestiones convolucionales se adaptan muy bien a las GPUs, pues sí, ayudó bastante, ¿no? Si me das un segundo, busco el nombre de la tarjeta. pero me refería más como a términos de algoritmos o estructuras de datos, así de programación. Hay librerías, o sea, por ejemplo, en Python están estas de TensorFlow y PyTorch, que son, digamos, así como las más, no son las únicas, pero digamos que son las más renombradas, son las que tienen implementados muchos algoritmos. Entonces, pues, ayudarte de esos, ¿no? Y hay librerías complementarias como Keras, que se llama, que lo que te hace es que te ahorra el tener que escribir el grafo computacional, lo que quieran entender por eso, es una cuestión ahí que necesitan esos algoritmos, sino que te lo permite, te lo hace más manejable. Tú defines las capas, tú dices, ¿sabes qué? Quiero tantas capas convolucionales y aquí quiero que empieces a hacer cada vez más pequeña la imagen y luego quiero otras tantas capas convolucionales. Digamos, tú puedes preparar todo eso. Aquí hay un ejemplo, si te das cuenta, pues cuántas capas pero en términos teóricos, digamos, haz de cuenta, tú estudias matemáticas en la Facultad de Ciencias. Ajá. ¿Hay esperanzas de aprender esto o necesitarías estudiarlo en una maestría o hacia dónde podrías orientar a los chavos para que pudieran aprender, digamos, todas estas técnicas computacionales que pues no son triviales y que la mayoría Mira, de los profes no lo sabemos y por eso es medio intentamos ahí medio hacerle, pero pues no le sé tampoco, pero Víctor sí. hay varias opciones, mira, ahorita no te puedo dar un nombre, pero sé que ya de repente abren cursos de optativas en ciencia para este tipo de cosas. Incluso yo tomé, cuando hice la especialización en estadística aplicada, en el IMAS, tomé una optativa en astronomía para procesamiento de imágenes con GPU. Obviamente ellos lo enfocaron a cuestiones de imágenes astronómicas, ¿no? Estrellas y todo eso, pero la idea es la misma, o sea, tú quítale la imagen de estrellas y ponle estas imágenes con etiquetas y el flujo es muy similar, ¿no? Entonces, al día de hoy sí hay que buscarlas, incluso ahora con la licenciatura de ciencia de datos que da el IMAS, creo que por ahí hay unas optativas, podrían también buscar ahí.
no sé si en ingeniería, pero no dudaría, o sea, si lo que quieres es aprender a usar la librería y explicarle a la computadora y todo, es más que suficiente. Ya después te preocupas de empezar a entender qué es lo que estás haciendo, pero ya sabes jugar con la librería. Entonces puedes empezar a hacer tus pininos, empezar a hacer algo chiquito y entender qué está pasando y ya ir haciendo tuyo ese conocimiento. Ahora, si nada de eso es posible, digo, está edX y Coursera. Incluso Coursera tiene un curso, valga la redundancia, con Andrew NG, no sé cómo se pronuncie, Andrew NG, Andrew NG, sobre inteligencia artificial. Y en eso habla de un montón de cosas y de parte todo esto, ¿no? E incluso te enseña a hacer ese tipo de cuestiones en alguna librería, no me acuerdo ahorita cuál es, si es Python o MATLAB. Ahorita que, perdón, Víctor, ahorita que dijiste de Coursera y demás, justamente con lo que empezó Víctor de las distancias y todo esto, hay unos cursitos en edX, que los da IBM sobre ciencia de datos. Y ahí está padrísimo porque lo que presentó Víctor lo aplican en cómo funciona Netflix. Entonces ahí se ve, está ahí en eso, ven cómo Netflix usa distancias de las que nos habló Víctor al principio justamente, y es muy interesante. Yo se los recomiendo y viene con Python, les enseña Python ahí. Yo medio aprendí unas cosas ahí de Python, pero pues, tampoco me metí mucho. Entonces también les recomendamos eso. Sí, y digo, al final de cuentas, bueno, o sea, personalmente les digo, yo no soy experto en programación, o sea, hay cosas que realmente no manejo, necesito, en ese momento tengo que pedir apoyo de alguien más, pero algo que sí es cierto es que pues, es no tenerle miedo, empezarle ahí a picar, les digo, incluso hay ejemplos, si son muy autodidactas, hay ejemplos, ¿no? Tutorial para PyTorch, tutorial para TensorFlow. Incluso esas librerías traen ya un set de datos para que practiques, para que veas que todo funciona bien, que corras el ejemplo así tal cual, y ya que te aseguraste que todo funciona bien y que tienes todo instalado, pues a lo mejor empezarle a mover y ver qué truena, ¿no? Y qué pasa, y luego si le muevo aquí, si le muevo allá, qué es lo que sucede, empeora, mejora, y empieza ahí uno a agarrar ya un poquito este feeling de hacia dónde ir, y conforme pues va ya viendo un poquito más de teoría, va haciendo esa conexión y como que dices, bueno, ya todo va teniendo sentido y ya, ¿no? Sin embargo, digo, todavía hay cosas que desconozco, pero pues es sobre la marcha. ¿Tienen más preguntas para Víctor? ¿No? Ya no tienen más. Bueno, ya 5 minutos para no robarles más tiempo, nada más que, bueno, dado que procesar imágenes funciona cuando tienes la información necesaria, pues, ¿por qué no hacer un procesamiento de señales apoyándonos de eso? Y entonces, pues dirán, ¿cómo proceso una señal? Esto de aquí, algo de esto, usando la convolución. Bueno, estas también son kernels para convoluciones, ahorita vamos a ver a qué funcionan. Y después procesar una imagen con un algoritmo que ya tiene ciertas cuestiones, ¿no? Otra ventaja que hay de los algoritmos, digo antes de seguir, es que no tienes que hacer el entrenamiento de cero. Hay algo que se llama transfer learning, que las capas más profundas de la red, realmente, así como les mostré el Taj Mahal que tenía los bordes, lo que aprenden es eso, a identificar un borde del qué, de lo que sea, en donde esté. Realmente no me importa que esté en la esquina superior derecha o en el centro, sino identificar los bordes. Y así como son los bordes, identificar cualquier otra cosa. Y entonces esto es muy general y casi siempre lo que uno nada más tiene que hacer es saber dónde cortar y qué poner aquí arriba para no hacer un entrenamiento de cero, ¿no? Eso, digo, ya es más avanzado, pero te ahorra muchísimo tiempo y obtienes cosas para el tiempo que le dedicas adecuadas y ya después puedes dejarlo ahí unos días corriendo sin preocuparte, ¿no? Entonces, es lo que se quiere aprovechar aquí, procesamiento de señales. Como tengo una señal, si estoy haciendo un experimento, estoy midiendo el pulso de un paciente y quiero detectar cuándo va a tener algún problema, un electrocardiograma, no sé, cosas de ese estilo, y clasificarlo, ¿no? Entonces, sí hay técnicas para el procesamiento de señales, no digo que no funcionen,
pero hay propuestas de usar convoluciones para procesar imágenes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, está la transformada de Fourier, está este se llama, en español, es la transformada de Fourier de tiempo reducido, que es el Short Time Fourier Transformation, una cosa así. Básicamente tomas intervalitos más pequeños de tiempo y vas barriendo toda tu señal, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier, acuérdense que lo que te dice es qué frecuencias están presentes, pero no puede hacer discernir en qué momento de tu señal están presentes. De todo el bloque que le mandaste te dice hay una frecuencia de 60 hercios. ¿Dónde? No lo sé, solo sé que hay una frecuencia de 60 hercios. Esta de aquí trata de resolver ese problema. Obviamente ahí tienes ahí una incertidumbre porque tienes una ventana de tiempo y por lo tanto no eres tan preciso. Pero a lo mejor, pero te sirve identificar, hay una frecuencia de 60 hercios en el segundo 10 más menos 3, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, no es tan preciso, pero resuelve más cosas que Fourier. O hay algo en español, no sé realmente si en español se llaman así, pero se las puse en inglés, las wavelets, les llaman ondículas, pero se me hace que es como una traducción española. Entonces, preferí dejarlas como wavelets y son algunas de estas. Son funciones que promedian, si ustedes hacen la integral sobre todo el tiempo de estas cosas, es cero, promedian cero. Y lo que se hace es la convolución, así como hacen la convolución con su transformada de Fourier o esta de acá, la Short Time, también pueden hacer convolución con estas, bueno, tienen ciertas caracterizaciones de frecuencia, ancho de banda, todo ese tipo de cuestiones, y crean espectrogramas o escaliogramas, no sé si se diga así, en inglés es escaliogram. Entonces tienes la señal, le pasas una convolución con un conjunto de estas ondículas que, por lo que entiendo, generan, todas estas ondículas tienen que generar una base en el espacio de Hilbert L2. Entonces ahí hay cosas interesantes de análisis para el que le gusta entender todo eso. Yo me quedo ahí, pero justamente le pasas esa convolución con esa base ortogonal. Obviamente pues son infinitas, cortas en algún punto alrededor de la frecuencia que te interesa y obtienes estas cuestiones, ¿no? Este es un escaliograma. Fíjense que aquí como que hay mucho ruido, entonces no te identifica mucho, pero aquí donde hay cierta señal que va como que identifica algo y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esta imagen, mientras tú preserves la base de wavelets o algo similar para los espectrogramas, si ya alguien ya ha visto un espectrograma, pues es algo similar. Mientras tú preserves la base y todas las características, puedes replicar ¿no? Y entonces aprovechas las redes convolucionales, hiciste una convolución para hacer una imagen, y entonces aprovechas redes convolucionales para clasificar y decir, y a ver si identifican cosas aquí que te puedan decir que la persona está a punto de tener a lo mejor algún paro cardíaco o algunas cuestiones, ¿no? Esto de aquí lo saqué, no es imaginación, lo saqué de este artículo, donde justamente están usando escalogramas para predecir problemas respiratorios, ¿no? Entonces, construyen estos y después ya saben si un paciente tenía problemas respiratorios, lo etiquetan. Aquí Gerardo, perdón, es que aquí Gerardo hace una observación que a mí también me salió la duda. Dice que, Gerardo, dice, tengo entendido que ese método lo utilizan las apps que permite identificar el nombre de canciones a partir del audio, como Shazam, ¿no? ¿Es eso, chavo? Más o menos. No sé, el que yo conocía, ¿Es Shazam? que se llama hashing, pero es algo similar. O sea, si tú le cantas, lo que hace es que te corta el audio en intervalos chiquitos, y después busca justamente ese cachito, o sea, no todo lo que tú cantaste, sino ese cachito, busca que haga match en qué canciones y así lo va haciendo con cada uno de los cachitos. Internamente no sé si usan wavelets, pero el que yo conocía era con algo que le llaman hashing, pero es algo similar. O sea, justamente es buscar cachitos en otras canciones y decirte, pues es esta, ¿no? Desconozco más de eso. Gracias, chavo. Okay. Yo creo que ya vamos terminando. Sí. Entonces, pues básicamente es eso. Entonces, fíjense cómo con conceptos físicos, como la transformada de Fourier, la Fast Fourier Transformation, o estos wavelets, se puede hacer aplicaciones, por ejemplo, aquí en la medicina, ¿no? Y en otras cosas probablemente. Y ya
para terminar, bueno, les pongo aquí algunos ejemplos. Aquí tengo periodos de 20 segundos o frecuencias de 1 entre 20, frecuencias de 1 entre 60. Si ustedes a esto le aplican Fourier, les va a decir que están estas dos, pero va a ser muy ruidoso. Aquí, por ejemplo, con el escaleograma, les muestro estas dos bandas, donde y claramente identifica que están presentes en todo momento. Cuando no hay señal, ven que se corta una parte, hay ruido, igual por la convolución y todo, arrastra un poco de estas cuestiones, pero fíjense que se consigue. Entonces, son cuestiones interesantes que pueden ayudar a todo eso. Y ya nada más para cerrar, la razón de por qué yo me metí a todo esto y espero regresar algún día es justamente hay artículos que trabajan con átomos fríos y lo que proponen es un concepto ya muy avanzado, que al día de hoy sigo sin entender completamente, de aprendizaje por refuerzo, en vez de usar ¿cómo es que se llaman? Un controlador analógico que trabaje con integre, derive y controle el error de las señales, cambiarlo por un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para mejorar estos experimentos, ¿no? Y hay un montón de cosas alrededor de eso. Entonces, pues bueno, la idea es, usamos cosas de matemáticas y de física para nuestro día a día, aplicarlo fuera de la academia, pero pues, tampoco se olvide que siempre podemos regresar a la academia, a la ciencia, a aplicar ese tipo de cuestiones para mejorar nuestra propia ciencia, ¿no? Entonces, aquí les dejo realmente este diagrama, si les interesa, ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares y en el Instituto de Física tienen trampas, entonces pueden ir a ver cómo lo hacen, y bueno, algún día sería bonito ver que tengan este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso sería todo. Perdón por extenderme media hora, pero bueno, era todo lo que les había preparado. Hay muchas cosas más, no me da tiempo, pero bueno, espero que esto les haya gustado, hayan encontrado una motivación de que si a lo mejor no les gusta la academia, sepan que aún así estudiar este tipo de carreras les da herramientas para aplicarlo afuera en la industria, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Hay más preguntas para Víctor? ¿Nuevos comentarios? ¿Quieren? Escríbanlo. Si no, pues le agradecemos. Yo sí una Sí. pregunta. Sí, Aaron. ¿Qué materias nos recomiendas tomar? Así como sí o sí. Digo, evidentemente que se toma álgebra lineal, análisis, ¿no? Los cálculos, por decir probabilidad, ¿no? Etcétera. O sea, ¿qué materias me recomendarías como tomar si quiero como ir hacia allá? Híjole, depende mucho, no sé, ¿cuál es tu carrera? Desde actuario. Actuaría. Mira, de la parte de actuaría, no te voy a decir que sean expertos, pero realmente les cubren muy bien muchas cuestiones de probabilidad y estadística, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me preocuparía, salvo que hubiera algún tema que a ti te gustara mucho, dijeras, oye, yo quiero especializarme en esto, bueno, buscarlo, pero si no, realmente sería más una cuestión, por ejemplo, de programación. Busca algunos cursos que a lo mejor te enseñen estadística, pero a la vez usando R, por decirlo, por decir algo, o Python, y entonces no simplemente sea, te voy a dar la fórmula y vamos a demostrarlo, sino más bien vamos a validar que las hipótesis que pide este teorema, a ver si los datos lo cumplen, y si lo cumplen, qué podemos hacer, y entonces qué resultado tenemos, cómo lo interpretamos, si no lo cumplen, qué podemos hacer para que lo cumplan, etcétera, etcétera, y que realmente te metan a ese tipo de cosas. Hay una optativa, no sé si la sigan dando, hace como un año sé que la dieron, y me imagino que la van a volver a dar por ahí, donde justamente se llama algo así como aprendizaje estadístico o elementos de aprendizaje estadístico, una cosa así, y justamente en esa optativa, no sé hasta qué punto sigan el libro que les digo, pero es de Tiff Shirani. Sé que sacan temas de ahí, y entonces es una mezcla de teoría, aquí, Hasti Trevor Robert Tiff Shirani, y entonces sacan cosas de teoría, pero también lo complementan con práctica, ¿no? Y entonces, porque muchas veces tenemos toda esta cuestión de la parte teórica y cuando la queremos aplicar, realmente nos encontramos con 1001 problemas que nos impiden hacerlo, y salvo que empieces a trabajar ya con datos, no
no vas a empezar a tener como esa sensibilidad de que no es tan directo, y a veces no tienes que ponerte tan exquisito con todas las hipótesis que te piden. Ahí puedes relajar un poco ciertas cuestiones y aún así vas a tener resultados adecuados. Buscar, híjole, es que no lo tengo, pero si me mandan un correo, es que hice una presentación alguna vez para optativas, donde les hablaba de un montón de optativas que habían. Otra de las cosas es base de datos, SQL, sí o sí tienen que Oye, aprenderlo. Chavo, y también relacionado aquí con la pregunta que hizo Aarón, aquí también Gerardo dice que si tú sabes si, bueno, si consideras que la formación en la facultad como físico, o sea, que tú la tienes, es suficiente para trabajar en la industria o si se necesita algún otro posgrado en algo más aplicado. Ahorita están muy relacionadas las preguntas de Gerardo y de Aaron. Ok, bueno, nada más para terminar lo de actuaría, algo que sí es importante en general para todos es base de datos relacionales, si bien ya son viejitas, siguen estando al día de hoy. Y si no puedes ir y sacar los datos para analizarlos, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, eso es algo sí o sí. Creo que los actuarios tienen optativas o no se tienen obligatorias, sino en contaduría, sí, en contaduría y administración dan un montón de esas. Entonces, sin miedo, o sea, si realmente es lo que quieren, vayan y tomen esa optativa. Es algo necesario. Para físico, bueno, es que yo enfoqué mis optativas de física a la parte experimental. O sea, yo realmente, si bien sí tomé algunas optativas de física teóricas, por llamarlo así, yo me divertí un montón en los laboratorios, y aparte de eso, tomé un montón de optativas donde estuviera generando datos y analizándolos y todo. Entonces, si, si vas por ese camino, yo creo que sí, o sea, realmente ya tienes un pie por delante. Si tomas puras teóricas, no, realmente te va a faltar un poco esa sensibilidad de tratar los datos. ¿Cómo qué Y materias son esas? Las ¿qué donde materias? analizaste más datos y demás. Hay, por ejemplo, o sea, aparte de los laboratorios, hay, por ejemplo, una de láseres, donde pues ves toda la parte teórica de los láseres y ya vas haciendo experimentos. Y entonces, otra vez, hay que hacer, generar datos, analizarlos, etcétera, etcétera. También hay, por ahí, hay unas en astronomía. Bueno, es que también tuve movilidad estudiantil. Entonces, a la universidad que fui, tenían unas de astronomía donde usabas telescopios, capturabas imágenes y hacías análisis de esas imágenes y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, pues otra vez, a practicar y a practicar y a practicar ese tipo de cosas. Volvías a tomar datos y corroborabas o veías si estabas mal. Mi servicio social lo hice en un laboratorio precisamente para reforzar esa parte de tomar datos y analizarlos. ¿Y qué otras optativas hay? Déjame pensar así. Hay unas de máquinas digitales y laboratorios y cosas así, donde trabajas con controladores PID, creo que se llaman, o PICs, no me acuerdo si se llaman. Hay ciertos proyectos, pero puedes orientarlos otra vez a generar datos y analizarlos. Igual hay otra de toma y adquisición de datos, que es muy similar, pero pues también te da otra oportunidad, ¿no? Entonces, hay un montón, no digo que puedas llenar a lo mejor todas tus optativas de eso, pero sí es abandonar las optativas de 10 créditos de matemáticas para poder tomar lo más que puedas de optativas de 6 créditos de física, ¿no? Sí, y ahí, bueno, ya ahorita con lo que estás mencionando, y una cosa que sí quería mencionarles, a los que todavía quedan aquí, es que pues la facultad tiene fama luego de hacer muchos, estudiantes que se dedican a cosas muy abstractas. ¿Por qué? Porque es bonito y luego tenemos, los que somos abstractos queremos decir las cosas que nos gustan y queremos jalarlos hacia esos lados, pero en la facultad hay muchísimas optativas y pueden tener una formación para atacar este tipo de problemas que estaba mencionando Víctor, con los ojos cerrados. O sea, si ustedes orientan sus optativas de una manera adecuada, pueden saber, pueden salir sabiendo defenderse en muchos sentidos. Y eso es justamente la intención que tenemos ahorita Víctor y yo, de tratar de
ampliarles el panorama, porque muchas veces cuando estudian matemáticas uno dice, no, pues ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a hacer? Pues aquí Víctor les está enseñando que están usando matemáticas de alto nivel, muy alto nivel, de hecho todavía hay cosas peores, así más abstractas, más locochonas, para el día a día, para nada más que el Netflix les recomiende la película romántica que le gustó a su mamá, entonces ahí hay matemáticas muy pesadas. Entonces, la moraleja es, traten de no solamente estudiar lo que les gusta, sino también traten de pensar en estudiar algo que les pueda dar de comer. La academia, se los digo yo, es muy difícil entrar. A mí me costó mucho trabajo, ¿vale? Y luego yo estaba pensando así de cómo, voy a ver dónde, en qué esquina ponerme para venderme, para poder comer, ¿no? Entonces, es importante saber hacer algo que les deje para comer, y la facultad tiene muchas optativas que les van a permitir justamente eso. Bueno, te los regreso a Víctor ya para que terminemos. Sí, pues básicamente, o sea, creo yo que es buscar esa parte, o sea, algo que tiene la Facultad de Ciencias, nada más que no lo sabemos mucho, que incluso podemos tomar optativas de otras facultades, ¿no? Digo, hay que investigar bien, ir a lo mejor con Anita, no sé si diga Anita, pero en mi tiempo estaba Anita, que es la secretaria de estudios, de la Oficina de Estudios Profesionales, y pregúntenle, o sea, si hay una optativa que consideran que les puede ayudar a manejar datos, a complementar algo que sienten que no están obteniendo aquí en la facultad, pregúntenle cuál es el trámite para que puedan inscribir esa optativa, ¿no? Y pues vaya, pues no tengan miedo, realmente son tantas cosas que no es imposible cubrirlas, más bien no tienen que ir decidiendo, e incluso ser ingenioso. Por ejemplo, hay una optativa de fotografía en física, es muy bonita, digo, a mí antes no me gusta la fotografía, la tomé, pero lo que te enseñan es a procesar imágenes, es decir, ya que tomaste la fotografía, cómo trabajas con los archivos originales de la fotografía, que si es JPG, que si es un tipo RAW, qué tipo de programas hay para hacer ciertos procesamientos. Y entonces, si uno lo toma desde ese punto y realmente lo que quiere uno es aprender a procesar muchas imágenes, son cosas que te dan sensibilidad, ¿no? No es que vayas a estar tomando fotos a cada rato, pero obtienes un conocimiento un poquito más profundo de cómo funcionan las cámaras, que te van a estar generando las imágenes que vas a estar utilizando, ¿no? Y no te pasa como el chiste de Big Bang Theory, donde van todos en el auto, se para y alguien dice, ¿sabe cómo funciona un motor de combustión interna? Todos dicen que sí, pero nadie sabe arreglarlo, ¿no? Entonces es evitar eso y realmente decir, bueno, yo sí sé cómo funciona un CCD, y no solo eso, sino también puedo meterle mano sin mayor problema porque sé qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso obviamente si lo que quieren es irse a algo aplicado. Súper, pues Están muchas gracias preguntando. por los consejos. Sí. Están preguntando, o qué está diciendo aquí Oscar René Garzón, dice, en la industria, ¿qué tanta es la diferencia entre análisis de datos y ciencia de datos? Dice, un conocido es analista y solo usa Excel y macros. Ya en la industria de repente mezclan los títulos, o si son como dos posiciones diferenciadas. Sí, no, ya no es tanto, se sigue dando, pero es común que mezclen los títulos. O sea, realmente si tú ves en un anuncio en industria que buscan a alguien para hacer ciencia de datos y algoritmos, y dentro de eso te piden que manejes Excel y macros y cosas así, ten por seguro que lo que vas a estar haciendo es usar Excel, ¿no? O sea, realmente tiene que ser Excel, no, obviamente no sirve para eso. Es bueno que lo sepas porque de repente tienes que exportar datos y entregárselos a alguien que no sabe programar, y pues no se los vas a dar en código, se los vas a dar en un Excel o algo así. Pero, o sea, yo personalmente nunca he usado macros. Cuando tengo que hacer alguna transformación me voy a R o a Python y ahí hago todo el análisis y después lo exporto a un Excel o a un CSV para que ya se lo lleven el que lo necesita. Entonces hay que tener cuidado con eso, fijarse que, pues sí, que no sea como de los requisitos principales.
y que más bien te pidan cosas como R o Python, no que te pidan 20,000 lenguajes, porque a veces te piden que Java y que R y que Python y que C y que C++, y no, o sea, realmente uno o dos lenguajes, sobre todo cuando uno está iniciando a lo mejor uno y con miras a aprender un segundo, ¿no? Y sí, tengan cuidado con ese tipo de cuestiones, pregunten pregunten por proyectos. Si les platican cosas de este estilo con una persona que esté en el equipo en el que van a integrar, probablemente estén haciendo esto. Si les dice que todo es en Excel, pues bueno, si tienen Huyan. la oportunidad, sí, digo, es que no sé la situación de cada uno, pero si tienen esa oportunidad, pues mejor busquen en otro lado, ¿no? Porque sí tienden a confundirlos todavía. Sí, más preguntas dice, Gerardo, que está muy interesante la plática y que muchas gracias por el trabajo y la invitación, ¿no? Qué bueno que te gustó, Gerardo, y qué bueno que les haya gustado. Si no tienen más que agregar, más preguntas, pues también hay que agradecerle a Víctor. Entonces, yo lo que hago en Meet para aplaudir a los, ¿cómo se llama? A los conferencistas es levantando la mano podemos hacer como si estuviéramos aplaudiendo. Miren, ustedes púchenle a levantar la mano y parece que están aplaudiendo. A ver, ayúdenme a aplaudirle a Víctor. Sí me ayudan. Sí, pues sí. Ahí está, Víctor, mira tus aplausos. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, chavo. Bueno, una pregunta más. Sí, échala. Sí, adelante. ¿Qué empresas recomendarías para aplicar estas tecnologías o matemáticas avanzadas, digamos, nivel licenciatura? Híjole, depende. Digo, yo en particular soy consultor. La empresa esta que les digo realmente es chiquita. Cuando yo estaba ahí éramos, ¿dónde está? Esta de aquí. Cuando yo estaba ahí éramos, en su punto máximo éramos 6 personas, todos con perfiles de ciencias, actuaría, matemáticos, físicos, etcétera. Matemáticas aplicadas incluso, y le dábamos servicio a empresas más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían esa capacidad. El detalle, si quieren empezar, mi recomendación sería busquen una consultora. A veces llega a ser pesado, porque no depende solo de ti y de la empresa, sino también del cliente al que vas, pero tienen la oportunidad de trabajar en distintos proyectos. Entonces, sí, no se vuelven especialistas en una cosa, pero empiezan a conocer un poco de todo, luego empiezan a usar soluciones de un problema que ya habían hecho, que de repente ven que puede servir para otro que no tiene nada que ver, cosas de ese estilo. Oye, ¿y los Y servicios abre el sociales panorama. servirían para eso? Podría ser. Por ejemplo, maquilladas ondas. Sí, podría ser, pero vuelvo a lo mismo. Nada más presten atención de que realmente van a hacer esto y no les van a dar un Excel y los pongan a trabajar con un Excel todo el día, ¿no? Realmente les presenté lo más bonito. Gran parte del trabajo es limpiar los datos, pero los datos no se limpian en Excel. Se limpian con Python, con R o alguna de esas cosas, ¿no? Pero sí, yo pensaría que una consultora para que agarren un poco de experiencia y ya después, si quieren ir a una empresa grande, básicamente todas están buscando, ¿no? El detalle con las empresas grandes es la inercia. A veces son muy renuentes al cambio y entonces dicen, yo tengo mi área de ciencia de datos, pero realmente todo lo que hacen no dejan que salga a producción, que salga a tener un efecto en el día a día, porque eso implica cambiar la mentalidad y la operación y muchas cuestiones dentro de la empresa que a veces mucha gente no está dispuesta, ¿no? El clásico, pues así lo hemos hecho, funciona bien, pues ¿para qué le cambiamos, no? Entonces hay de esos problemas, entonces siendo consultor es más fácil porque pues, están pagando para que les resuelvas un problema, entonces pues realmente si no es muy difícil que no lo usen, ¿no? Están más interesados en aprovechar al máximo. ¿Alguna otra preguntita para Víctor? Yo no pregunta, más bien como comentario para complementar justo lo que dijo, de lo que preguntaban. Sí, la verdad es que en el CIAS hay bastantes servicios sociales. Digo, ahorita por la pandemia hay menos, pero sí hay servicios ¿Qué es el sociales. CIAS? Es una página oficial de la UNAM
en la que por carrera puedes ver los programas de servicio social disponibles. Eh, y ahí justo hay como una breve descripción de lo que se te pide o para qué es, y etcétera, etcétera. Y he visto mucho, sobre todo de Limas, justo, ¿no? Justo como decía Víctor, en los que exactamente son proyectos así de este estilo, o de muchos, así he visto como diversos. Entonces igual y sería a lo mejor un buen inicio antes de, como dice Víctor, como de trabajar o qué sé yo, podría ser una opción. O sea, sí los he visto y sí los hay. Entonces también. Mira, no, está muy bien. Gracias, Aaron. Sí, de nuevo. Búsquenle por ahí también. Sí, hay que buscarle de todos lados para asegurar la comida, pero si uno asegura la comida divirtiéndose como se divierte Víctor, pues está mejor, ¿no? En lugar de traumarse nada más ahí sentados con un Excel el Sí. resto de tu vida, pues no, para eso estudiaron tanto tiempo y vieron cosas tan simpáticas para trabajar en un Excel, pues no. Ahí esa era la intención, que Víctor les enseñe que pues las Sí, matemáticas están vivas. y otra cosa que nos falta a todos de ciencia son las famosísimas soft skills. Hay que aprender a tratar a las personas, es algo que nos cuesta muchísimo, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Muchas veces en la industria no es tanto el resultado, sino la forma como lo presentas y la forma como vas llevando eso, ¿no? Entonces yo sé, nos cuesta muchísimo porque decimos, bueno, pues lo importante es resolver el problema, lo importante es que hagamos lo que debemos, qué más da a lo demás, pero créanme que muchas veces, por muy espectacular que sea el resultado, si no tienen soft skills, van a sufrir. Entonces es algo que hay que tener presente, ¿no? A lo mejor los actuarios no tienen tanto ese problema, pero matemáticos y físicos, sí, Más los sí lo matemáticos, tenemos. ¿no? Así, luego Ajá. cuando pedimos así, presenta tu tarea y entregan unas cosas que parecen patas de araña y ni sabemos lo que están diciendo Sí, ahí. cosas así, o sea, por ahí de repente dice, ¿no? Que el resultado, aunque si es bueno, incluso en una servilleta vale, y no lo dudo, pero también depende de que la otra persona con la que estés hablando sepa reconocer eso, ¿no? Entonces, pues a veces un poco de color, un poco Mucho de marketing. ayuda muchísimo, ¿no? Ponerlos en contexto, sin irte tan técnico, ¿no? Entonces, Así que ahora sus pero es exámenes te justo los voy a pedir la así, experiencia. en látex y con colorcitos bien bonitos, para que se vea. Perdón, Víctor, yo nada más me estoy aquí viajando. No te preocupes. No va a ser eso, porque sí, personalmente a mí me costó muchísimo cuando empecé en la industria. Bueno, si no, ¿alguna otra cosita para Víctor? No, pues también les agradezco mucho que hayan entrado, por lo menos también la intención es que se me distraigan un poquito, ya vamos a empezar a hacer que se distraigan, incluidos nosotros, principalmente yo, que nada más tengo pensamientos ociosos, pues ya me voy a poner a trabajar en otras cosas y tratar de estarlos bien. Dice, Cintia dice que si empezaste desde que estabas estudiando hasta que terminaste. No, ya, o sea, yo sabía que quería irme a algo experimental, yo sabía que quería enfocarme en algo de análisis, no conocía totalmente este mundo, realmente se lo conocía hasta el laboratorio. Yo hice mi servicio social y mi tesis en el laboratorio de Tomos Fríos, ahí del Instituto de Ciencias Nucleares, Sí, porque mejor y ni decir lo que hiciste en matemáticas. eh, no, Mira, eso era puro teórico. Y justamente ahí se generan muchísimos datos muy interesantes, muy emocionantes, pero yo era pésimo en analizarlos, me tardaba muchísimo, y entonces buscando cómo mejorar, fui encontrando este tipo de cosas, y ahí fue donde empecé a aprender y empecé a ver, y entonces acabando mi tesis y mi servicio social, me salió una oportunidad para ya ir a la industria y empezar a aplicar algunas cosas, y ya, pues ya me quedé ahí y bueno, nada más de asignatura de vez en cuando aquí en la facultad. sí, bueno, creo que ya. ¿Alguna otra preguntita? No, gracias a ustedes que vinieron. Espero que les haya servido mucho y que les haya cambiado un poco el panorama. Porque si yo les doy una plática, van a decir, what the fuck? No, no sigo grabando, ¿verdad? Esperen.
Ay, tengo la grabación, neta, ya de